Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a este estudio de la mañana y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias que vamos a estudiar hoy el libro del profeta Jonás, libro del profeta Jonás, hermanos. Vamos a estudiar este libro y es un libro cortito donde podremos el día de hoy, durante el estudio y durante la hora del sermón, poder terminarlo para entender y comprender lo que nos va a dar la palabra de Dios en esta mañana sobre este libro del profeta. Antes de todo, hermanos, vamos a poner este servicio de estudio de la palabra en oración. Vamos a pedirle ayuda a nuestro Dios para que esto pueda servirnos en nuestros corazones y la palabra viva y eficaz nos alimente como debe ser, hermano. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por este momento de estudio de tu palabra. Te ruego que nos bendiga grandemente, que seas tú con nosotros, nosotros contigo en todo momento, Señor, y que podamos aprender acerca de este profeta, de Jonás, Señor, y que la enseñanza more en nuestros corazones y podamos hacer lo bueno siempre con tu palabra y utilizarla para nuestras vidas y que sirva de un alimento espiritual y también de corrección y exhortación en nuestras vidas, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén, hermanos. Amén. Entonces, el libro del profeta Jonás es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es un profeta menor. La palabra Jonás significa paloma, incluso de la misma manera en que en el diluvio viene Noé y suelta esa paloma para ver dónde va a reposar, dónde va a buscar esa tierra firme, ¿no? Es la misma palabra que habla del nombre de Jonás. Es el significado de este profeta. Entonces, tenemos una introducción a este libro. El autor se desconoce, no se sabe si el mismo Jonás fue el que lo escribe, pero no lo dice el libro. El tiempo, el lugar y la fecha de este libro, en Segunda de Reyes 14, verso 25, nos da este dato. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Entonces, sabemos que el tiempo y el lugar es el reinado que estuvo al norte de Israel. Eso es más o menos, se puede localizar en Nazaret, en Galilea, es donde estaba este profeta. Y también el tiempo, 750, 790 antes de Cristo. Entonces ya tenemos el lugar, tenemos una fecha y normalmente es muy poco nombrado este profeta menor, pero lo encontramos en pasajes de la Biblia como Segunda de Reyes, el libro de Jonás, y Jesucristo lo menciona en el Nuevo Testamento en sus evangelios. Y entonces luego vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos desarrollando este libro. Tiene unas características importantes. El género de este libro es narrativo, no es un género de profecía ni apocalíptico. La única parte en que es de profecía es el mensaje que va dirigido a Nínive, que es solamente unas pequeñas 2 líneas de un versículo. De todo el capítulo, de todo el libro entero, solamente hay una poca palabra que va dirigida a Nínive. Entonces, el libro es un poco distinto a los demás de los profetas, porque normalmente los profetas cogen y explican la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y ya la palabra de Dios que es dada al profeta, el profeta la lleva al pueblo de Israel para dar un mensaje que se arrepienta, que se convierta desde su mal camino, le da instrucciones de lo que tienen que hacer. Pero en este caso, este libro
nos cuenta la historia del mismo profeta. Entonces algo que es un poco distinto en este aspecto. Nos cuenta la historia de quién es Jonás, cómo actuó Jonás, cómo es el carácter de Jonás, cómo es la vida de Jonás. Que eso es algo diferente en este caso. Y otra cosa muy distinta que tienes que tomar en cuenta, que los profetas de Dios eran enviados a hablarle al pueblo de Dios, a Israel o a las 12 tribus o al que era siervo y servidor de Dios. Pero en este caso, que es diferente también, que Jonás es enviado a hablarle a una nación pagana, a una nación judía, a una nación no judía, a una nación pagana. Y esto es algo que lo vamos a ver únicamente en el libro de Jonás, que un profeta va a estar hablándole a una nación que no pertenece a Dios y que es una nación netamente pagana. El bosquejo que tenemos del capítulo 1 es que Jonás huye de Dios. Capítulo 2, Jonás está arrepentido de lo que está haciendo en su vida, de alejarse de Dios. El capítulo 3, nuevamente Jonás hace caso a Dios y va a predicarle a Nínive. Y el capítulo 4 vemos cómo Jonás se enoja grandemente, porque tienes que entender lo que está ocurriendo. ¿Por qué el enojo de Jonás en el capítulo 4? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Imagínate cómo se siente un profeta de Dios irle a predicar a una nación que había destruido completamente a Israel. Los de Nínive habían subido y habían arrasado con Israel. Los habitantes de esa ciudad habían llevado cautiva a 10 tribus de Dios y los habían llevado para ser esclavos en el reinado babilónico. Entonces, en el corazón de Jonás lo que existe es un pensamiento de cómo me vas a mandar a mí a predicar a Nínive, cuya nación me hizo mucho daño, cuya nación arrasó con Israel, cuya nación se llevó cautiva a 10 tribus, y tú quieres que yo vaya allá a decirles algo a ellos. Entonces, el paralelo importante, hermanos, del libro de Jonás, me llama mucho la atención porque es el mismo caso del apóstol Pedro, cuando Dios le dice que tiene que también predicarle a Cornelio, que es un gentil, es un pagano. Y Pedro en su corazón dice, yo soy un judío, ¿cómo yo voy a ir a donde Cornelio? Y Dios le baja un lienzo, estando en Jope, estando en el puerto marítimo de Jope, que Jope está mencionado en este libro de Jonás, y él le dice, ¿cómo yo voy a ir a comer carne inmunda, Señor? Yo jamás he comido carne inmunda. Y Dios le dice, lo que yo he santificado, no llames tú que está inmundo. Así que Pedro, ve, mata y come. Todo lo he limpiado y todo para ti es bueno para comer. Queriéndole dar a entender que la nación de Cornelio, los gentiles, los samaritanos, todos los que estaban alejados del pueblo de judío, tenían derecho también a la salvación. Y en este caso Dios, a través de Jonás, es algo muy similar. Le está diciendo, vete a Nínive, que ellos también tienen derecho a ser salvos. Vete a Nínive porque ellos también tienen derecho a mi misericordia. Aunque ellos te hayan hecho mal, aunque ellos hayan actuado mal contra el pueblo de Israel. Para que más o menos nos ubiquemos en un mapa, Nínive está como a unos 800 kilómetros del puerto marítimo de Jope. Y Jope se encuentra, para que más o menos nos ubiquemos, en Nazaret, a 50 kilómetros, 60 kilómetros de Nazaret. Entonces, se dice que el profeta Jonás estaba viviendo, o era el lugar donde él estaba, que eso nos lo dice el libro de Génesis, capítulo 10, que cuando repartieron las tierras, este hombre quedó para estar en la zona del norte. Y ese profeta que estaba allí fue enviado a Nínive. Y en vez de subir a Nínive, unos 800 kilómetros, a predicar a esa nación, fue al puerto marítimo de Jope y huyó a Tarsis. Según los comentaristas,
y los eruditos bíblicos, no es algo que es así en la palabra, pero según los comentaristas y los libros de historia, se asume que Tarsis podría haber estado en el sur de España, en la zona de Andalucía. Entonces, más o menos, para tener una referencia, es que él haya tomado desde Nazaret, bajó a Jope, tomó un navío de Tarsis y fue huyendo hacia el sur de España. Eran 3.400 kilómetros más o menos la distancia que había. Pero es algo referencial, para que más o menos entendamos que él tomó un barco, un navío de Tarsis y se fue de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es Nínive? Inicialmente los descendientes de Nínive vienen de Cam, el hijo de Noé. Esta ciudad está fundada por Cam, que es Nimrod, el famoso cazador que dice la palabra en Génesis capítulo 10, 11. En Jope, como habíamos hablado, viene la descendencia de los habitantes de Jope, es del hijo de Raquel, que es la esposa de Jacob, que se llama Dan. Esto lo encontramos en Segunda de Crónicas, lo encontramos también en Esdras, pero normalmente la repartición de estas tierras está, si lo quieres leer, Génesis capítulo 10, y ahí vas a encontrar cómo los que fueron a Nínive, los que fueron a Jope y los que fueron a Tarsis. Los de Tarsis también es el otro hijo de Noé, que es Jafet, y viene de la descendencia de Javán, que es el nieto de Jafet, un hijo de Noé. Y de ahí viene también la descendencia de esta región, de los de Tarsis, y se asume, según los historiadores, los eruditos, que puede estar localizada al sur de España. Entonces, bueno, hermano, esta es la pequeña introducción a este libro. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, comentario. Y bueno, si no comenzamos, libro de Jonás capítulo 1, vamos a leer la palabra de Dios, así que le pido a algún hermano, en casa de mi hermano Lester, que vamos a leer el capítulo 1 entero, hermanos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Sigo? Sí, hermana, hasta el 17. Vale. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra,
mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y el 17, hermano, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, hermanos, cuando leemos este libro, entendemos que según el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Cuando usted vea en el Antiguo Testamento que esto dice, vino palabra de Jehová a Jonás, significa que este hombre es un profeta de Dios. Esto se lo vas a encontrar normalmente cuando dice, vino palabra de Jehová a Isaías, a Nehemías, a Esdras. Son realmente hombres de Dios, son profetas que indican que van a trabajar en un mensaje en función de Dios. Entonces, nos preguntamos acerca de la nacionalidad de este profeta. Si lees el versículo 9, ¿qué responde Jonás? Él les respondió: yo soy hebreo. Yo soy hebreo. Este hombre es de la nacionalidad hebrea. Otra cosa importante, que Jonás es enviado a Nínive. Y sabemos que Nínive, según lo que estábamos viendo, que era una nación grande y poderosa, y él tiene que dar un mensaje a Nínive. Ahora, ¿qué mensaje tenía que dar Jonás a Nínive? Si ves el capítulo 3, de Jonás, verso 4, hermano Roberto, por favor, capítulo 3, verso 4. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó de un día y en su predicación decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Hermanos, esa frase, después le doy 2 puntos, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje profético de este libro. No hay otro, no hay más palabra de profecía, de advertencia, de un mensaje de parte de Dios. Ese es el pasaje que tiene estos 4 capítulos de este libro de Jonás. Entonces, el mensaje es importante para esta nación. En 40 días, Nínive iba a ser destruida, hermano. Ahora, ¿cómo sé yo la magnitud de esta ciudad? Si ves el capítulo 4, verso 11, ahí, hermano Lester, por favor, si lo puede leer. Jonás capítulo 4, verso 11. Ahí vamos a ver la cantidad de pueblo que hay ahí. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Entonces, imagínate la cantidad de personas que van a morir porque ha subido la maldad de ellos a la presencia de nuestro Dios. Entonces, ahora tienes que preguntarte por qué la palabra de Dios le ha dicho a los de Nínive que en 40 días van a morir. Esta gran ciudad de 120,000 personas. Versículo 2 dice, capítulo 1. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Me es muy similar este pasaje, porque cuando viene el diluvio, el problema de la humanidad es que la maldad del hombre había subido ¿a dónde? A la presencia de Dios. Ahora, la maldad de Nínive ha subido a la presencia de Dios, pero en este caso no va a haber un juicio como hubo en el tiempo de Noé. Si recordamos, la nación de Nínive viene de los hijos de Noé. Entonces ya pasó el diluvio y Dios ha jurado al hombre y ha prometido a Noé que no inundará más la tierra con aguas del diluvio. Entonces esto no es un problema para Nínive, pero puede ser un problema muy grave porque Dios va a utilizar a las naciones, va a utilizar instrumentos de este mundo
para arrasar con Nínive de una manera o de otra en 40 días, hermano. Entonces, versículo 9 nos dice, versículo 9, le respondió, soy hebreo y temo a Jehová de los cielos, que hizo el mar y la tierra, de nacionalidad hebrea, hermano. Entonces, este hombre le va a hablar a los habitantes de Nínive, una gran nación de 120,000 personas que en 40 días van a perecer. Si yo fuera Jonás, hermano, y yo como conozco la historia de los de Nínive, que se llevaron cautivo a 10 de las tribus de Israel, que fueron con guerra contra el pueblo de Israel y lo asolaron, y ellos jamás pudieron estar en la tierra que Dios les había prometido por culpa de los de Nínive. Yo con un corazón duro iría a donde Nínive. Ahora, hay que entender el corazón de Jonás, porque normalmente hablamos de Jonás que siempre se está huyendo, que siempre se está apartando de los caminos del Señor, pero hay que entender el corazón de él, hay que entender por qué lo está haciendo. Y lo está haciendo porque sabe la maldad que hicieron o que han hecho al pueblo de Dios. Entonces, en Jonás hay un rechazo, hay una desobediencia a Dios, porque Jonás no piensa como Dios. Jonás no entiende ni comprende de cómo el Dios Todopoderoso tiene misericordia y compasión de un pueblo que ha arremetido contra el mismo pueblo de Dios. Y esto va a ocurrir en 40 días. Entonces, seguimos estudiando, versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Algo muy particular que hay que ver en este momento. ¿Quién hizo levantar el gran viento? Según el versículo 4 dice, Jehová hizo levantar un gran viento y que pensaron que se partiría la nave. Mira el versículo 17. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Mira capítulo 2, verso 10. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó en tierra. Mira el capítulo 4, verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Mira el verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Mira el versículo 8. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, hermano, acabamos de leer que Dios hace que la naturaleza le obedezca. Hace levantar un gran viento en el mar que creen que la nave se va a partir. Viene Dios y ordena un pez, traga a Jonás. Viene Dios, ordena el pez y vomita a Jonás. Viene Dios, ordena que haya una calabacera. Viene Dios, ordena que haya un gusano. Viene Dios, que haya un gran sol. Entonces, es importante saber que Dios tiene control de su creación y las cosas que están ocurriendo, hermanos, que están sucediendo en el libro de Jonás, es la actividad de Dios en este mundo, hermano. Estamos viendo en el libro de Jonás cómo Dios actúa en este mundo, cómo Dios hace su voluntad en este mundo. Un gran hombre temeroso de Dios, un gran hombre que teme a Dios porque le está sirviendo, quiere huir de Dios. Este hombre se levanta de la presencia de Dios, según el versículo 3, y va a tomar un navío para ir a Tarsis, y descendió a Jope y halló una gran nave que partía a Tarsis, y pagando el pasaje, entró en ella para irse a ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. El salmista David, hermanos, nos dice
que ¿dónde puedo esconder mi espíritu de la presencia de Dios? El libro de Job dice, ¿a dónde iré yo con mi espíritu delante de Dios? Inclusive me voy a Adán. Adán dice en el momento que tuvo miedo, porque ya tenía conocimiento del bien y del mal, se esconde, huyen de la presencia de Dios, porque no saben los pensamientos ni la voluntad del Señor. Y lo primero que hacemos es escondernos, es huir de la presencia de Dios. A veces hay que pararse un poco y entender que esto puede traer consecuencias a mi vida, hermanos. Y Jonás, cuando huye, cuando se va de la presencia de Dios, en este caso, como lo estamos leyendo, lo que hace es apartarse más de Dios, huir más de Dios, aunque su corazón diga que los de Nínive ha hecho mucha maldad. Igual que cuando fueron los apóstoles a predicar en Samaria y a ellos le negaron el paso a los apóstoles, no permitieron que entraran. Y los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a todos los samaritanos, ya que no nos quisieron recibir? Y Dios, Jesucristo, le dice, no es el tiempo. Y luego vemos más adelante cómo los apóstoles son recibidos en Samaria y el pueblo de los samaritanos, tenemos hermanos en Cristo y tenemos una iglesia, y el apóstol Pablo iba convirtiendo personas en Samaria. A veces nuestros pensamientos, nuestras actitudes, no las comprendemos y queremos ejecutar planes que van en contra de la voluntad de Dios. Yo voy a orar porque llueva fuego del cielo, porque en Madrid no obedecen a la palabra del Señor. Pero ¿qué sabemos si más adelante ocurre otra cosa? O en la región donde te encuentres. O sea, los pensamientos del Señor es que todo el hombre se arrepienta de su maldad, de que se cambie de su maldad y que cambie de lo que está haciendo a hacer lo correcto como debe ser. Nuevamente vemos el versículo 12, capítulo 1, y dice, y él le respondió, Jonás le responde a los marineros, tomadme y echadme en el mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Usted cree que en alta mar, le voy a hacer esta pregunta, estando en alta mar, en el Mediterráneo, sin un chaleco salvavidas, sin un navío, sin una lancha, sin rescatistas, sin nada, y usted le dice a los marineros, échenme al mar? ¿Qué está pidiendo Jonás a los marineros? Jonás quiere morir, hermano. Jonás prefiere la muerte. Jonás está diciendo, tírenme al mar. Yo voy a morir. A mí no me importa morir. Yo prefiero morir antes que obedecer a Dios. Yo prefiero morir antes que ir a los de Nínive y darles a ellos una poquita entrada de luz de mi Dios, porque ellos han hecho mucho daño al pueblo de Israel. Eso está en el corazón de Jonás. Yo prefiero morir, hermano. Realmente es necesario llegar a tocar fondo, hermano. En el momento que tú tocas fondo en tu vida, es que vas a entender y es que vas a comprender lo que estás haciendo. Cuando el rey David pecó con Betsabé, él no se había enterado del adulterio o de la gravedad del adulterio, sino que se entera después de haber asesinado al esposo de Betsabé, después que su hijo ha muerto, el hijo de Betsabé ha muerto. Es que él entiende y escribe el Salmo 51 y dice, crea en mí, Señor, un limpio corazón y no apartes tu espíritu divino de mí. Y ahí es cuando él toca fondo y vuelve su corazón a ser conforme al corazón de Dios. Así igualmente el hijo pródigo, cuando estaba deseando comer de las algarrobas de los cerdos, él se acordó que en casa de su padre muchos jornaleros hay y el pan no falta. Cuando este hijo pródigo toca fondo,
es que él va a entender y va a regresar a la casa del Padre. Jonás va a descender en su vida, va a huir de Dios, de Jope, va de Nínive a Jope, de Jope se va a Tarsis, de Tarsis quiere morir en el mar, pero Dios ha preparado un gran pez para que trague a Jonás. Entonces, es tanto orgullo en el corazón del hombre, en nuestros corazones también. Realmente la rebeldía agobia a Jonás. El gran problema de Jonás en este caso es que no quiere dejar un espacio a que los demás se salven. A veces pensamos que la salvación es solamente para un grupo de personas, o yo sí merezco la salvación, pero aquel que ha pecado contra mí no la merece. O aquel hermano, yo le comentaba al hermano Roberto el domingo pasado, ¿qué sucedería si sabemos que un ministro de la iglesia ha fornicado, ha adulterado? Sabemos que lo podemos excomulgar, pero si el ministro de la congregación se arrepiente y vuelve, ¿lo trataremos igual? ¿Lo recibiremos igual? En la carta de Corintios, el hombre, el apóstol Pablo le dice, expulsen a ese fornicador y que no esté más con ustedes. Pero en la segunda carta de Corintios les dice, recíbanle como un hermano, porque ya se ha arrepentido. Ahora Jonás, en este caso, está realmente mal, está realmente hundido, pero para Dios, Él va a rescatar no tan solamente a los marineros, Dios no solamente va a rescatar a los de Nínive, Dios también quiere rescatar a Jonás. Dios quiere que Jonás rectifique, Dios quiere que Jonás recapacite en lo que está pensando acerca de los de Nínive. Dios va a enseñar a Jonás a amar al enemigo. Dios va a enseñar a Jonás a querer al que destruyó a Israel. Usted entiende ahora lo que está haciendo Dios en el libro de Jonás. Está preparando Dios a Jonás un camino donde va a poder él amar al que asesina, amar al que ultraja, amar al que te persigue, amar al que abusa de ti. Y estamos hablando que este mensaje en Jonás es el mismo mensaje del Nuevo Testamento de mi Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Amar ojo por ojo, diente por diente, no. Ama a tu enemigo, dice nuestro Señor. Versículo 5 dice, capítulo 1. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a sus dioses. Eran paganos. Ellos clamaban a sus dioses. Pero ¿sabes qué pasa? Son dioses que no ven, que no tienen poder alguno. El mar va a seguir con su furor porque Jehová ha ordenado un gran viento. Y ellos seguirán con ese problema. Y el patrón de la nave dice, levántate. Versículo 6, levántate, Jonás, y clama a tu Dios. A ver si tiene compasión de nosotros. Pero ¿sabe lo más importante que me llama la atención de este libro? Que el versículo 13, y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar iba embravecido más y más contra ellos. Versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Tú ves al verso 5 los marineros pidiendo a sus ídolos, a sus dioses que no ven, y ahora estás viendo a los marineros arrepentidos pidiéndole a Jehová de los ejércitos. En el capítulo 1 estamos observando cómo Dios ha tenido compasión y misericordia del corazón de los marineros, y los marineros se arrepienten y ya ahora están convertidos a Jehová de los ejércitos. Los propósitos de Dios por los marineros, hermanos.
Ya los marineros son de Dios, se han arrepentido. El capítulo 2 es la oración de Jonás. Allí metido dentro del gran pez de esa ballena, me hace acordar al hijo pródigo. El hijo pródigo con los cerdos, en el hato de cerdos, ahí sumergido, hundido por el orgullo y por el ego, hundido por la vanagloria de la vida. Vemos a ver a Jonás también hundido, metido ahí en el vientre de ese gran pez. Y dijo, entonces oró Jonás a Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invocaré en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oísteis. Esto es lo que voy a hacer, dice el hijo pródigo. Cuando vea a mi padre, le voy a decir que yo no soy digno de ser llamado su hijo, que he pecado contra el cielo y contra mi padre, que ojalá me reciba y me haga como uno de sus jornaleros. Yo no tengo el privilegio de ser llamado otra vez su hijo. Jonás está hablando en el mismo término. Me echaste de lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo y el alma enredó a mi cabeza. Descendí de los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste de la vida la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Créame en mí, Señor, un limpio corazón. No quites tu espíritu divino de mí. Las mismas palabras del rey David. Versículo 8. Los que siguen las vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Él va a alabar a Dios desde su boca, desde su voz. Él va a ofrecer sacrificios si Dios se lo permite. Y va a pagar lo que Él ha prometido. Cuando Él desciende, que Dios ordena que lo vomite en tierra, yo me imagino a Jonás. Lo primero que hizo Noé, cuando el arca tocó tierra, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Noé salió del barco, del arca, y preparó un altar a Dios y ofreció sacrificio de adoración a Dios. Porque es algo que hacen los hombres y mujeres de Dios. Cuando Dios te saca de una prueba, lo primero que debes de hacer tú es darle gracia y gloria y honra a Dios. Cuando los 10 leprosos fueron sanados, volvió solamente uno a dar gracias al Señor. Y Jesús le dice, ¿y dónde están los otros 9? Solamente he venido yo, mi Señor, a darte las gracias. Usted, cuando Dios le saque de las aflicciones, le saque de las tribulaciones, le haga entender su error, usted dé gracias al Señor como hizo Noé y como le ha prometido que va a pagar Jonás en el versículo 9, y diciendo que la salvación es de Jehová. Yo no soy quien para evitarle o prohibirle la salvación a Nínive, aunque no la merezcan, porque ellos no merecen que Jesús muera por ellos, porque ellos no merecen la misericordia de Dios. Realmente ellos no merecen que Dios los perdone, que Dios se arrepienta por ellos. Es un pasaje hermoso en su palabra. Y bueno, nos vamos a dejar hasta aquí para luego el capítulo 3 y capítulo 4 verlo en el sermón, y finalizaremos este libro de Jonás. Si tienen alguna pregunta, hermanos, podemos conversar acerca del capítulo 1 y capítulo 2 de Jonás.